A reading from the Acts of the Lectura del Apostles. libro de los Hechos de los Apóstoles. In those days, En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. he had James. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de When he Juan. saw that this was Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. it was the feast of Era la unleavened. semana de Pascua. He had him taken. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Intended to bring him Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. on the very night. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados atado con cadenas. While Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. the prison, De repente suddenly se presentó el ángel del Señor light shone. y se iluminó la celda. He tapped Peter. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: ponte el cinturón y las sandalias. Obedeció Then he said to him, y el ángel le dijo: your cloak. échate el manto y sígueme. So he followed him out, Pedro salió detrás, realizing creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. thought he was seeing something. Atravesaron la primera y la segunda guardia, The first guard llegaron al portón de hierro to the iron gate. que daba a la calle y se abrió solo. They Salieron made their way. y al final de la calle se marchó el ángel. The angel. Pedro recapacitó y dijo: Then Peter recovered his senses. pues era verdad. Now I know for certain El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes from all that the y Jews de la expectación de los judíos. Verbum Domini. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. I will bless the Lord. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. In the Lord my soul shall Mi alma se gloría en el Señor, hear. que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Glorify the Lord with me. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, He set me free. me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Look towards him and be Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. slowly when called. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha Him from all y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias.
El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. See that the Lord is Gusten y vean qué bueno es el Señor. seeks refuge. Dichoso el que se acoge a él. El Señor me libró de todas mis ansias. A reading from the second letter of St. Paul to Timothy. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es eminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. The Lord stood by me. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verbum Domini. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. When Jesus went into the En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. He said to them, but Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simon Peter said, Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, the living God. el Hijo de Dios vivo. Jesus said to him, Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre
que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. From the psalm, look to him that you Del Salmo, joy, and your faces may not blush. contémplenlo y quedarán radiantes, y vuestro rostro no se avergonzará. We roll our eyes about. Ser mártir, un mártir genuino, es ser un testigo. We must Primero, experience. debemos ver, We must look experimentar. Debemos volver la mirada al Señor. Debemos not only our attention, estar atraídos a este evento que captura no solo nuestra atención, sino nuestros corazones, pues muchos contemplaron a Jesús, pero no todos fueron salvados. sat beside the blazing fire, Cuando Pedro estaba sentado al lado de la hoguera en filled with el smoke. cortijo del sumo sacerdote, Question now by a lowly handmaid, do you know him? una Are you simple with him? doncella le preguntó, ¿lo conoces? ¿Estás con él? Response, Y recordamos la respuesta vehemente, no lo conozco, I do not know what you are saying. no sé de qué me hablas. The cock crowed. Y el gallo cantó, Lord turned and looked. y el Señor se volvió y miró a Pedro. Remembered the Y words Pedro recordó las palabras del Señor went out and wept bitterly. y se marchó y sollozó amargamente. Foot of the cross. His Tristemente, él no llegaría al pie de la cruz. Su cruz llegaría más adelante. not looking Y en aquel momento, Pedro no estaba contemplando a Cristo, just yet. no estuvo dispuesto a acompañarlo todavía. Or grasped at the sword of self-will, self-determination, Estaba todavía aferrado a la determinación propia, be. a su voluntad propia, What Jesus, the beloved, a la determinación de quién era Cristo, de lo que Cristo, el amado, haría. his part needed the scale Por su lado, fall from his Saulo eyes, that he would be necesitaba transformed que le into retiraran the apostle to the Gentiles. el velo de los ojos para convertirse en Pablo, apóstol de los gentiles. En el encuentro con el evento Was blindingly glorious. con Jesucristo, quedó gloriosamente cegado. His own righteousness Saulo había estado seguro de su propia rectitud, el fariseo, humbled him hasta que el Señor that he would lo not even humilló look up to de tal forma que ni siquiera elevó la mirada al cielo, sino se golpeó el pecho diciendo, Señor, ten piedad de este pecador. the revelation of Lo que cambió fue la revelación del amor de Jesucristo, rich above all God, quien, a pesar de ser rico por encima de todo y Dios, form of a slave, being se rebajó y se hizo pobre, tomó forma de esclavo y fue crucificado. precious heart. En la fervorosa adoración de su preciosísimo corazón, su sangre, la sangre de Jesús, The witness fue derramada como testimonio to the consuming fire of de God. martirio ante el fuego de Dios en la dignidad del Padre. In his earlier rule, Saint Francis of Assisi, En su regla inicial, San Francisco de Asís escribió, hablando en el presente, that is ourselves, ellos deben regocijarse, hablando de nosotros. Ellos deben regocijarse cuando vivan entre los pobres y los impotentes, que recuerden por encima de todo que nuestro Señor Jesucristo no estuvo avergonzado, fue pobre y forastero y vivió de limosnas. Y a menudo nosotros afirmamos con vehemencia que el pobre y el impotente está allá afuera y tememos
as our own. afirmar ese legado como nuestro, en especial nosotros que hemos pecado enormemente, In the powerless. sin reconocer que nosotros somos los pobres e impotentes. But he who is rich sold Pero aquel and gave que to the poor. fue rico lo vendió todo Throughout his y lo dio a los pobres. nowhere to lay his head, and he gave Nunca tuvo dónde the Spirit apoyar la cabeza durante toda su vida y envió el Espíritu que entró a nuestros corazones, may be el amor de Dios, para que nosotros también fuésemos transformados por esta dulzura oculta que encontramos ahora en la Sacratísima Eucaristía. looking upon him now, just as Peter Cuando lo contemplamos ahora, al igual que Pedro y Pablo lo contemplaron, aunque de formas distintas, lo contemplamos may be radiant with joy. conscientes de que Faces hemos de ser radiantes de alegría. not blush with shame. No debemos ruborizarnos de vergüenza. Nosotros nos olvidamos demasiado So often forgotten. de aquel quien a menudo So to look fue olvidado, upon him to el be Señor. him. That we Contemplémoslo, pues, be martyrs, acompañémoslo, witnesses de manera que nosotros también seamos mártires, testigos of God. del infinito amor y misericordia de Dios.